Le vamos a seguir compartiendo el tema de la tierra dará su fruto. En la vigilia anterior estuvimos, creo que lo vamos a hacer dinámico de ahorita si tú quieres, donde el Señor dice en el Salmo 67:6, la tierra dará su fruto. Y eso estábamos viendo la semana pasada, digo, a la vigilia pasada. La vigilia pasada. Y vimos el hecho de que establecimos que cuando las escrituras hablan de tierra se traduce como herencia, ¿verdad? Y en Génesis 17:8 nos dice que la herencia, perdón, la herencia, la tierra es la herencia. Y el Salmo 127:3 nos dice que la herencia son los hijos, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de la tierra dará su fruto, yo creo que está hablando mucho, tiene mucho que ver de la herencia que el Señor nos ha dado, que no es nuestra familia, nuestros hijos. Y cuando el Señor declara ahí que la tierra va a dar su fruto, es que la tierra va a dar su fruto, es como una promesa el Señor está dando de que nuestra herencia va a dar fruto, ¿verdad? Y la tierra, tanto la tierra como el agua, ellos desde el Génesis, el Señor dio una orden de que ellos tenían que producir vida. Desde el Génesis el Señor instituyó eso, ¿verdad? Entonces, incluso en Génesis 1:11 el Señor declaró, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Qué importante es que la tierra tiene que dar semilla, hierba que dé semilla, y el fruto también tiene que dar semilla. El fruto, dice, árbol de fruto que dé fruto, que su semilla esté en él. Entonces, el Señor, hay una demanda de que haya, que se siembre, que la tierra dé semilla para reproducirse. No solamente que produzca, sino que reproduzca, ¿verdad? Que reproduzca esta semilla. Entonces, pero nosotros también, hay una pregunta que también podemos hacernos, que qué está produciendo nuestra tierra. Y aquí esta pregunta nos confronta porque si nos examinamos, tal vez no está produciendo nuestra tierra o nuestra herencia o nuestra familia o nuestra descendencia, por decir así, nuestras generaciones, tal vez no están produciendo lo que Dios quiere que produzca. Pero estábamos hablando de que para que la tierra produzca y dé fruto, necesita varias cosas. Primero es necesario preparar la tierra. Y en esa preparación de la tierra hay que ponerla en orden, así como el Señor lo hizo al principio en Génesis, ¿verdad? Que cuando la tierra está desordenada y vacía es imposible que dé fruto, entonces hay que ordenarla, ¿verdad? Entonces esa es la primero que hay que revisar cuán ordenada está y pedir al Señor y trabajar, porque se llama preparar la tierra, significa trabajar la tierra. Entonces, todo orden que el Señor quiere traer a nuestra vida es un proceso de trabajo. Significa que tenemos que trabajar aplicados, ¿verdad? Con responsabilidad para esa tarea, para preparar la tierra. Hay que trabajarla. Según de Timoteo 2:6 dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Interesante, queremos ver fruto en los nuestros, pero sin trabajar es imposible que pase eso. Tercero, limpiarla y quitar la maleza. Jeremías 14:20 dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y esto es bien interesante porque habla de limpiar y quitar la maleza. Y esto es figura de la iniquidad que puede venir, porque muchas veces queremos que nuestra tierra dé fruto, pero si está sucia y tiene maleza, es imposible que dé fruto. Y eso es en lo natural. Y en lo espiritual, por decir así, en los nuestra tierra, que son nuestros hijos, necesitamos reconocer, y esto es lo que dice Jeremías, reconocer que hay impiedad y que hay iniquidad. Y eso muchas veces nosotros sabemos, el Señor nos ha ido revelando en nuestra vida ciertas iniquidades que hay, pero también
el Señor sigue revelando, porque Él va limpiando nuestra tierra para que nosotros la conquistemos y la poseamos, ¿verdad? Esto está hablando de nuestra tierra, habla de las herencias, ¿verdad? Estamos hablando de la herencia, herencias ancestrales, y todo esto se llama de limpiar la tierra, porque cuando nosotros como padres nos encargamos de limpiar y quitar la maleza, de preparar esta tierra, estamos preparando una tierra que podría decir son nuestros hijos, ¿verdad? Para que den un fruto genuino del Señor. Entonces, tenemos que trabajar para que haya una tierra limpia, una tierra preparada para que reciba efectivamente la semilla. Porque cuando la tierra no ha sido limpiada ni preparada y se tira la semilla, no hay un fruto correcto, y muchas veces vamos a ver lo que dice la parábola del sembrador, que cuando no hubo una limpieza y no hay un trabajo, no hay una responsabilidad por preparar esta tierra, empezamos a ver de que lo primero es, como no hay una responsabilidad de lo que estamos sembrando, lo tiramos la semilla y resulta que cayó junto al camino. Y eso pasa cuando no hay una responsabilidad, ¿verdad? De cómo estamos sembrando, de dónde estamos tirando nuestra semilla, que la tierra esté preparada. Entonces corremos el riesgo que esa irresponsabilidad de saber dónde tiramos la semilla o cómo tiramos la semilla puede caer al lado del camino, y fue lo que vimos en la vigilia pasada. Vimos que la tierra fue tirada junto al camino. Pero también, por ejemplo, hablando de limpiar, mire, Salmo 51:5, decía el salmista: yo nací en iniquidad. Significaba, yo ya traía una iniquidad de mis padres, pero encima de eso, en pecado me concibió mi madre. David está hablando de la iniquidad que ya había en su herencia, y encima, porque se dice que la madre de David no era la esposa de Isaí, era como una concubina o algo así. Y por eso David era despreciado por sus hermanos. Entonces David reconoce que la raíz de sus pecados son la iniquidad con la que nació, y encima el pecado con que la concebió su madre. Entonces, no solamente estamos viendo de que son los pecados de nuestros padres, de nuestros antepasados, sino que también nosotros también echamos nuestro granito de arena de iniquidad y de pecado. Entonces, la verdad que nuestros hijos, nuestros nietos, si nosotros no preparamos la tierra, cada generación recibe aún mayor carga de iniquidad. Y por eso es que nosotros tenemos que trabajar como padres para limpiar esa tierra, esa maleza. Tito capítulo 2, verso 14, dice, hablando de Jesús, dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él vino a redimirnos para quitar toda la iniquidad y limpiarnos. Miren qué hermoso, porque aquí, mirad ahorita, aquí el Señor nos está diciendo, es cierto, hay iniquidad. Puede que hayan sido concebidos en pecado, pero para eso apareció Jesús, para redimirnos de la iniquidad y limpiarnos. Y tener ese entendimiento que Él vino para esto y tomar la victoria de Cristo. Para nosotros es importante, porque esta palabra cobra vida en nosotros, porque sabe Dorita, que mucho pueblo está viviendo con esto en sus vidas, en sus familias, pero cuando la palabra no se toma para cuando la palabra se lee, pero no es rema, no cobra vida y no cobra el poder que genera la palabra en nuestra vida. Pero cuando entendemos que Jesús se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiarnos, esto de verdad trae como un entendimiento fresco a nosotros para trabajar esta tierra, ¿verdad? Y mira lo que sigue diciendo, que también es necesario que allanemos el terreno para poder sembrar. El terreno tiene que ser allanado.
Y Isaías hablaba de eso. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y quién es el que allana el terreno? Es el que va a sembrar, el sembrador, ¿verdad? Y después habla de abonar y enriquecer, porque es necesario enriquecer la tierra y abonarla. Y aquí caemos en el amor. ¿Cómo podemos nosotros abonar y enriquecer nuestra tierra? Por medio del amor, ¿verdad? Por medio del amor. Y ahí es donde como padres muchas veces fallamos, porque lo que hablábamos, que a veces no entendemos la diferencia entre amor, disciplina y castigo, porque muchas veces castigamos pero no disciplinamos ni corregimos. Entonces hay falta de entendimiento muchas veces para abonar y enriquecer nuestra tierra. Pero el amor es el elemento clave con la que podemos abonar y enriquecer nuestra tierra. Pero no quiero quedarme aquí porque el tema es del siguiente. Solo quería, luego de preparar la tierra, pues hay que sembrar la semilla, y hablamos del instruir al niño, de la disciplina, la instrucción. Y aquí es donde dice Lucas 8:5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pues la semana pasada hablamos de la semilla que está junto al camino, que como es pisoteada, y que hablamos de quienes estaban junto al camino. Hablamos de la ramera, que habla de la prostitución de la palabra cuando no se siembra con amor la palabra, y no hay un corazón genuino, y se prostituye la semilla, ¿verdad? Predicar la palabra y no vivirla, eso es convertirse en una ramera en lugar de un sembrador, ¿verdad? Hablábamos también que la serpiente está junto al camino, que tenemos que tener cuidado con la serpiente, el peligro de abrir portillos y puertas. Hablábamos también que la semilla que se siembra junto al camino produce ciegos, gente ciega, porque era la gente ciega. Muchos ciegos se sentaban junto al camino para pedir limosna. También que esta ceguera puede llegar a producir hasta muerte, porque cuando no se siembra la semilla, cuando la semilla cae junto al camino, está hablando de que como no hay una responsabilidad de la siembra, de la forma en que se siembra la semilla, entonces que lo que ven nuestros hijos, qué es lo que producen nuestros hijos, un testimonio, un mal testimonio de quien lo siembra, cuando no hay un corazón genuino para Dios, y ellos ven la hipocresía, ellos ven nuestros hijos, la tierra, pues recibe una semilla que no es de acuerdo al orden de que debe ser sembrada una semilla, y eso puede provocar hasta muerte espiritual en la semilla que cae en la tierra. Y tremendo, porque no solamente es pisoteada, produce ceguera, que es incredulidad y muerte, y jamás va a dar fruto esa semilla. Entonces estamos hablando de que si nosotros no tenemos cuidados como sembradores responsables que Dios nos ha hecho, sembramos la semilla junto al camino, nuestra tierra va a recibir ceguera y puede producir hasta muerte en nuestros hijos. Porque ¿qué pasa cuando un hijo ve a padres que hablan la palabra pero no la viven? Produce incredulidad en ellos, y esa incredulidad puede llevarlos hasta la muerte. Y es bien delicado, porque significa que cuando se siembra junto al camino, corremos el peligro de estar creando una muerte, una separación en los nuestros, y peligroso porque puede traer muerte. Y esto también lo estamos hablando para los nuestros, pero también podemos hablarlo de ministros que no tomaron responsabilidad de la palabra. Hablábamos de cómo hubo un mover en nuestro país, de una abundancia de palabra, una abundancia de unción, pero los sembradores
no tuvieron el cuidado ni la responsabilidad donde estaban tirando la semilla. Y mucha semilla fue pisoteada, porque la semilla que cae junto al camino es una semilla que es pisoteada. Vinieron las aves del cielo y robaron esa palabra, la devoraron esa palabra. Y esa palabra fue infructuosa. ¿Por qué? Porque no se hubo una responsabilidad de parte de los sembradores, de aquellos que habían sido designados para sembrar la palabra. Y por eso el evangelio, la esencia del evangelio se disminuyó en la iglesia. Ahora, para este tiempo, en las últimas décadas, el evangelio se diluyó, queriendo decir que se provocó ceguera. Y en muchas personas lamentablemente produjo muerte, y eso es bien delicado, porque esa muerte va a ser demandada del que sembró la semilla y no sin tomar responsabilidad. Puede ser que gente que nunca va a producir fruto por la incredulidad que se metió en ellos, y eso es bien delicado. Y hablábamos un poquito de esto, pero no quiero quedarme mucho acá porque quiero que hablemos de la que cayó sobre la piedra, porque hablamos extenso la vigilia anterior, y fue bien linda la palabra que se habló, que el Señor nos permitió entender la vigilia pasada. Pero hoy quiero hablar la segunda parte de la siguiente semilla que cayó sobre piedra. ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué? Porque el Salmo dice que la tierra dará su fruto. Entonces queremos ver lo que no debemos hacer, lo que o que el Señor nos evidencie lo que hemos estado haciendo mal, para pararnos hoy y decirle: Señor, yo quiero tomar responsabilidad y no tirar mi semilla así a lo loco, sin responsabilidad. No voy a permitir que la semilla caiga junto al camino, porque va a producir ceguera, va a producir incredulidad, puede producir hasta muerte, y yo no quiero eso para los míos, porque yo tomo la palabra del Salmo donde dice que la tierra va a dar su fruto, y yo lo creo. Yo digo: Señor, sé que el fruto, mi casa va a dar fruto, mi herencia va a dar fruto. Entonces, estamos estudiando esto para que corrijamos nuestra vida, porque estamos a tiempo aún de corregir nuestra vida, a corregir la forma en que hemos estado sembrando la semilla. Lucas capítulo 8, verso 6 dice: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. No tenía humedad. Y mire, dice el verso 13, no lo tengo ahí, pero dice el 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Marcos 4, 16, 18 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Qué interesante. Miren, estaba leyendo donde dice que qué pasa cuando cultivamos en un suelo pedregoso. Dice que los suelos con una alta cantidad de piedras limitan el crecimiento natural de las plantas, al mismo tiempo que dificultan su obtención de alimentos y producen deformaciones en sus tallos. Porque a diferencia de la semilla que cayó junto al camino, esa es pisoteada y en ningún momento ni siquiera nació, porque las aves la devoraron, las aves del cielo, ¿verdad? Que habíamos hablado, que son obras de las tinieblas, ¿verdad? Son espíritus inmundos que vienen a devorar. Pero esta que cae junto al camino, la semilla cae, pero dice la palabra de que nace, pero se seca porque no tiene humedad. Se seca porque no tiene humedad. Incluso aquí dice
que hay y puede ser que algunos crezcan un poquito, pero deformados en sus tallos. Mire lo que produce, deformaciones en los tallos. La piedra en las escrituras, a diferencia de la roca que se habla como peñasco, que la roca es figura de Cristo, pero la piedra o piedregal pues, es figura de ídolos e idolatría o religión. En Deuteronomio 28:36 dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Cuando la palabra del Señor aquí habla piedra, está hablando de un ídolo, está hablando de idolatría. Aquí el Señor estaba hablando que si el pueblo desobedecía a Dios, que no obedecía sus mandamientos, el Señor los entregaría a naciones, a esclavitud a naciones, y que allá esas naciones irían a servir a los dioses de palo, dice, y a los dioses de piedra. Entonces, el Señor entrega cuando no hay ¿cómo se dice? Un tomar a Dios en cuenta en la vida, una obediencia a la palabra, viene el Señor, entrega. La idolatría, cuando un pueblo está metido en idolatría, es porque ha venido juicio de Dios por desobediencia. Es una entrega que Dios hace, Dios lo suelta para que den rienda suelta a esa idolatría. Y la idolatría, yo pondría aquí entre paréntesis, es la falta de revelación de Jesucristo en la vida de una persona. Y en el Salmo 115:4 encontramos síntomas de la idolatría. Esto es cuando la semilla cae en pedregales. La semilla, la revelación de Dios es ¿cómo se llama? Nace, pero la falta de humedad provoca que la raíz se seque. Entonces así pasa, mucha gente cayó en idolatría después de conocer a Dios. Conoció a Dios, pero fue infructuosa la palabra, la semilla en ellos, y lo que se volvió fue un ídolo. Fue un ídolo, y entonces aquí habla de los síntomas de la idolatría. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Y esto nos habla de incredulidad. Y hablo de que son síntomas de idolatría porque al final en el Salmo 115:8, en el verso 8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, todos aquellos que han confiado en los ídolos y practican la idolatría son semejantes. Todo esto hay una semejanza y usted puede ver estos síntomas en las personas que están metidas en idolatrías o que tienen herencias de idolatría, porque muchas veces nosotros en sí, por decir, no hemos practicado idolatría, pero tal vez nuestros antepasados practicaron idolatría. Entonces nosotros tenemos síntomas de esa herencia de idolatría que vino de nuestros padres, y hay que destruir eso. Y la forma en que nosotros podemos evidenciar en nuestra vida si hay síntomas de rasgos de idolatría, que eso es de verdad, es bastante común, porque ¿quién no puede decir que en su familia se practicó la idolatría? Dice, tienen boca, mas no hablan. Cuando como hijos de Dios no tenemos la facultad de hablar, y eso es tan frecuente, porque esto está hablando de incredulidad. No habla, pero nos cuesta decir que Dios está actuando. Nos cuesta evidenciar, aún muchas veces lo hablamos para otros, lo hablamos y decimos Dios sana, Dios rescata, pero cuando ya nos toca aplicarlo en nuestra vida, ni siquiera nos hablamos a nosotros mismos la palabra. Y hay incredulidad. ¿Por qué hay tanta? Alguien decía, en el cielo hay un banco de órganos, por decir así, cuando hablamos de enfermedades.
Y el banco de órganos está ya por la incredulidad, porque no somos capaces de creer que Dios puede crear órganos nuevos. Y a veces lo hablamos a otros, pero cuando no lo hablamos a nosotros mismos, es a tener boca, más no hablar, eso es una incredulidad, produce incredulidad en nosotros porque no hablamos, hablamos esa verdad desde adentro, no la creemos desde adentro, no la creemos. Entonces eso es la incredulidad es una evidencia de rasgo de idolatría, que esto es que la semilla cayó en pedregal. Y a veces la hablamos, pero no viene con fe. Porque el apóstol en hebreo dice que al pueblo de Israel no le sirvió la palabra porque no fue acompañada de fe. Es una palabra que no va acompañada de fe y por lo tanto una palabra que no lleva fe viene a producir incredulidad. También dice, tienen ojos, mas no ven. Hay ceguera espiritual, mucha semilla que ha caído en pedregales. Ha nacido por un tiempo la palabra allí, ha nacido, pero produce ceguera. ¿Por qué? Porque no se ve, no se logra ver la gloria de Dios, no se logra conocer a Dios verdaderamente, no se ve a Dios en la vida. Mucha gente está viviendo como que si Dios está viviendo una religión y no logran ver a Dios. Tienen ojos, mas no ven a Dios, no ven la obra de Dios, no ven a Dios en las circunstancias que están viviendo, como que estuvieran en oscuridad porque creen en Dios, pero no ven cómo Dios puede sacarlos de allí, no logran entender, no creen que Dios los puede sacar de ahí, por lo tanto se produce una ceguera. Cuando hay una ceguera, hay ceguera espiritual, no se logra entender el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es ceguera espiritual. Teniendo ojos, no ven. Cuando uno pierde el propósito, es porque hay idolatría, rasgos de idolatría, síntomas de idolatría. Orejas tienen, mas no oyen. Eso es sordera y habla de rebelión. Una vez que nosotros no escuchamos a Dios, nuestro corazón se rebela contra Dios. Tienen narices, mas no huelen. Esto nos habla de discernimiento. Hay pueblo con falta de discernimiento, mucho. Estamos viviendo cosas tremendas y la gente no logra discernir qué es lo que está pasando. Por eso hablábamos de que el pueblo perece por falta de conocimiento, no hay un discernimiento del tiempo, de los tiempos finales, y entonces la gente piensa que los días van a seguir iguales, y entonces no hay aquello de decir, Señor, tengo que ponerme a cuenta. ¿Cómo se dice? No solamente la ceguera, la sordera, sino que no se puede palpar, no se puede oler el tiempo de que se está viviendo. Eso se llama discernimiento. Hay falta de discernimiento. La falta de discernimiento es también semilla que cayó en pedregales. Manos tienen, mas no palpan. Eso habla de insensibilidad espiritual. No estamos siendo sensibles a la voz de Dios. Pies tienen, mas no andan, no avanzan. Hay mucho pueblo que está en estancamiento. Todas estas cosas que estamos viendo son producto de la semilla que cayó en pedregales, porque nace, pero no hay una evolución, no hay un avance en la vida espiritual, hay un estancamiento, no hay una sensibilidad del espíritu. No se llega a comprender la palabra, hay sordera, hay rebelión, hay ceguera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cayó la semilla, pero no produjo, ¿cómo se llama? Plantas saludables que pudieran crecer por la falta de humedad, ¿verdad? Y dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, vemos que la piedra es símbolo de ídolo, ¿verdad? Habla de idolatría la piedra. Entonces, una semilla que cae sobre pedregales, lo que va a producir
son cristianos débiles, cristianos torcidos. Recordemos lo que dice lo que leí en este libro que escuché, que leí, donde dice que la dificultad, dificulta su obtención de alimento y producen deformaciones en los tallos, produce deformaciones. Entonces, la palabra que se siembra en pedregales, esta palabra produce gente débil, gente que no logra salir de la idolatría, gente que pues, muchas veces lo que hace es cambiarse de una religión a otra, pero sigue arrastrando, y mucho pueblo de Dios aún está así, que arrastra muchas cosas del pasado y están viviendo como que si estuviera viviendo una religión, siendo invadidas sus vidas de idolatría, y eso produce idolatría. Entonces, cuando nosotros tiramos la semilla, pero no tenemos ese cuidado de que caiga en buena tierra, sino que cae en pedregales, lo que viene a producir son nuestros hijos pueden creer la palabra, pero por un tiempo, dice, ¿verdad? Nace, pero se seca por la falta de humedad. La piedra también era usada como altar para sacrificios a ídolos, o también era usada para asesinar. Fíjese que Abimelech, en tiempos de los jueces, este hombre utilizó una piedra para matar a sus medios hermanos. Este Abimelech era hijo de una prostituta, ¿verdad? Su padre lo tuvo a él con una prostituta, pero él tenía 70 hijos, ¿verdad? Pero luego que él murió, muchos del pueblo de Israel, ellos tenían una necesidad de tener un gobernante, y fueron a Abimelech. Pero dice la palabra en Jueces 9:5. Abimelech, viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó, bueno, lo más importante es que dice, mató a sus hermanos, los hijos de su padre, que se llamaba Jeroboam, 70 varones, y lo hizo sobre una misma piedra. La piedra también era usada como altar para sacrificios. Ahí sabemos que los sacrificios, pero estamos hablando de sacrificios paganos. Los paganos, los que no creían en Dios, sacrificaban en piedras, sacrificaban a sus propios hijos, sacrificaban vidas humanas, sacrificaban. Este Abimelech terrible, Abimelech, sí, mató a sus propios hermanos sobre una piedra. Y miren, esto es tremendo, porque estamos hablando de que puede ofrecerse, cuando se tira la semilla sobre la tierra, es como puede producir un sacrificio pagano en nuestros hijos. ¿Cómo le explico esto? ¿Cómo se llama? Que puede producir en ellos que se conviertan en sacrificio. O sea, que esa palabra no va a producir en ellos y va a producir muerte, puede producir muerte. Y es terrible porque el enemigo toma ventaja de eso. Por eso lo que queremos estudiar aquí, y lo hago porque esto no solamente es para ustedes, lo hago para mí. Primeramente, la palabra me cala a mí para hacer un alto y hacer una retroinspección para saber cómo estamos sembrando la semilla. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde estamos tirando la semilla? Miren, la piedra era usada para altar de sacrificios a ídolos. No sea que nosotros estemos, en lugar de llevar a nuestros hijos al altar de Dios, a atarlos al altar, atarlos a las promesas de Dios, estemos atándolos
a piedras, altares de demonios, altares, porque muchas veces hay altares que reclaman, hay ataduras que se han hecho en altares que reclaman la vida de nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando la semilla no se siembra adecuadamente y se siembra sobre pedregales, puede producir en ellos tal, ¿cómo se puede decir? Tal debilidad, porque recordemos que dice que hasta los tallos pueden ser hasta torcidos, se crecen deformes y ahí el enemigo toma derechos porque un hijo que se ha deformado en su corazón, en su alma, puede ser presa fácil para hacer un sacrificio a ídolos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la piedra también puede ser, es un altar, es un altar. Y cuando la palabra habla que es falta de humedad, cuando hay una falta de humedad, es porque hay falta de relación con Dios. Significa que no hay agua, que es la palabra de Dios, ni el fluir de esta agua por medio del Espíritu Santo. Esto es falta de humedad, falta de relación con Dios. Cuando no hay una falta de relación, cuando hay una falta de relación con Dios, no puede nadie sobrevivir. Nadie puede sobrevivir sin una relación con Dios. Por eso es que es importante lo que nosotros estamos haciendo en nuestras casas. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Estamos haciendo que nuestra tierra tenga la humedad que necesita o el agua que necesita para que pueda nacer correctamente, para que la semilla nazca, crezca y dé fruto. Esa es responsabilidad del sembrador. El sembrador tiene que saber si hay suficiente humedad para que esa semilla pueda crecer y dar fruto. Entonces, somos nosotros los padres los que verdaderamente tenemos que evidenciar una relación con Dios genuina. Y yo sé que eso es un reto. Es un reto porque es una responsabilidad delante de Dios. Recordemos que tenemos que dar cuentas, vamos a dar cuenta de nuestra herencia. Porque la tsunamita decía que la viña, sus hermanos la pusieron a cuidar viñas ajenas y la viña que era suya la descuidó. Y eso es una responsabilidad, tenemos que tomar responsabilidad. Es importante servir a Dios, es importante tener ministerio, es importante tomar tiempo para sembrar la semilla en otros, pero la semilla que usted y yo estamos sembrando en nuestra tierra debe ser una semilla que sea sembrada con responsabilidad, que verdaderamente haya una relación con Dios en nosotros y que enseñemos a nuestros hijos a tener una relación con Dios. Y aunque nuestros hijos, puedo decir, mis hijos todavía están como en una edad todavía, ¿verdad? Pero tan relativamente jóvenes, pero posiblemente alguien escuche esta palabra y diga, pues yo ya soy grande, mis hijos ya están casados, incluso tienen hijos y todo eso, ¿y qué puedo hacer aquí? Aún es tiempo, nunca es tiempo para el Señor. La sabiduría y la responsabilidad que podemos tomar delante de Dios es importante. Siga sembrando la semilla, pero con responsabilidad. Tal vez en un tiempo usted dirá, mire, ¿sabe? Yo todo el tiempo le hablé a mis hijos y todo eso. La semilla ahí está. Si cayó en buena tierra, la semilla va a dar fruto. Ahora, la cuestión es examinar cómo sembré la semilla, en qué lugar cayó la semilla. Si no, es tiempo de volver a sembrar la semilla, seguir sembrando la semilla, pero ahora con una dirección correcta, con una dirección la que Dios está estableciendo en esta parábola, en buena tierra. Hay que hacer que la tierra que reciba esta palabra sea buena tierra. Como hablamos al principio, la preparación de la tierra es importante. No solamente sembrar así sin responsabilidad, sin preparar la tierra. No importa la edad que tengan sus hijos, mis hijos, mientras hay vida, hay esperanza y podemos seguir, podemos buscar sembrar correctamente.
La piedra también evita que fluya agua del pozo. Miren qué interesante. En Génesis 29:2 dice, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Aquí está hablando de esas piedras que se ponían sobre el pozo, ¿verdad? Si esa piedra estaba puesta en el pozo, nadie podía sacar agua. Para que ese pozo fluyera el agua, era necesaria que la piedra fuera quitada. Por eso es que las piedras tienen que ser quitadas. Por eso hablamos de la preparación de la tierra. La preparación es necesario que se quite toda la piedra y no solamente tirar las semillas sobre el pedregal. Hay que quitar la piedra para que el agua fluya del pozo, para que haya una humedad. Hay que quitar las piedras. Y eso nos habla a nosotros que tenemos que pedirle al Señor sabiduría. ¿Qué piedras están evitando que haya un fluir del Señor en mi casa? ¿Qué piedras? Hay que quitar las piedras. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a quitar las piedras para que la semilla, no solamente la semilla caiga donde debe caer, sino que también el agua fluya del pozo, el pozo sea abierto, sea destapado para que haya un fluir del agua, de esa humedad que la tierra necesita. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan conocer el fluir del Espíritu Santo. Necesitan el fluir de la palabra en ellos. Dice, aquellos que están sobre la piedra, les evita el fluir del río de Dios. Juan 7:28 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Creer nos capacita para que el río de Dios fluya en nuestra tierra. Necesitamos aplicarle la fe. Necesitamos aplicar la fe. ¿Para qué? Para que haya humedad. Necesitamos el fluir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible sembrar la semilla donde debe ser sembrada. Y dice, los que cuando han oído la palabra, estos son los que cayeron sobre pedregales, ¿verdad? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y es que esto pasa cuando se tira la semilla en pedregales. La palabra se recibe con gozo y muchas veces vamos a escuchar, vamos a ver y nosotros nos alegramos muchas veces. Lo digo por mí porque a veces me siento con mis hijos y ellos están atentos a oír la palabra y la reciben con gozo y yo también me gozo porque digo, Señor, gracias porque están escuchando la palabra. El oír la palabra es tan importante para producir fe, porque cuando se escucha la palabra en sí produce fe, pero es necesario declarar, proclamar, hablar la palabra de Dios para que produzca no solamente fe, sino que también obediencia. El oír produce fe, pero el hablar la palabra produce obediencia. Mateo 17:6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahí el Señor les estaba hablando la palabra de Dios y dice que cuando ellos lo escucharon se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El oír la palabra de Dios produce temor de Jehová y qué importante es oír la palabra. Pero vean lo importante aquí porque hay una diferencia en oír. El oír tiene que llevar acompañamiento de hablar la palabra, porque el oír produce fe, pero el hablar produce obediencia. Pero vemos aquí que la semilla cayó en pedregales, dice que oyeron la palabra y la recibieron con gozo. Pero vemos el resultado, no duró. ¿Por qué? Porque solo escucharon la palabra.
Escucharon la palabra. Dice Mateo 4:9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Estos versos están hablando de la importancia de oír. ¿Por qué? Porque es necesario. Sin oír, pues no puede producir fe. Ya vieron que estos oyeron la palabra y la reciben con gozo. El oír evidencia incluso que hay iniquidad. Juan 8:9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí en Juan 8:9 estaba hablando sobre aquellos hombres que encontraron a la mujer en adulterio, en el acto mismo del adulterio, pero dice que cuando el Señor empezó a hablar con ellos, ellos al escuchar lo que Jesús estaba diciendo, se sintieron acusados por su conciencia y empezaron a irse. El oír entonces produce fe, pero también el oír evidencia, saca a luz iniquidad, y eso es importante. O sea, el oír es tan importante, pero vamos a ver de que estos solo cumplieron un requisito, no cumplieron los dos requisitos que deben de ser. Solo cumplieron el oír, pero no el hablar y obedecer la palabra. Entonces, el oír es importante, produce fe, produce temor de Jehová, evidencia el pecado y la iniquidad que hay en el corazón. Y aquí dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero Josué 1:8 nos evidencia la importancia de hablar la palabra, no solamente escuchar, para que la palabra verdaderamente tenga la eficacia, o mejor dicho, esa semilla sea eficaz, el sembrarla y que crezca y que dé fruto, necesita no solamente oír la palabra, sino también hablar la palabra. Mire, vivir la palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Esto se llama obediencia. Para poder obedecer la palabra, es necesario que la palabra esté en nuestra boca y que la meditemos. Es importante, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando oímos la palabra y la hablamos y la meditamos, esto va a producir obediencia en nosotros y entonces va a prosperar la semilla. Esa semilla va a prosperar hasta que lleve fruto. Entonces, vemos la importancia. Sí empieza con el oír, pero no se tiene que quedar ahí. ¿Por qué? Porque estos que la semilla que cayó en pedregales, solamente oyeron la palabra y la recibieron con gozo. Pero dice que no tenía raíz en sí. Ese es el problema, porque el oír les dio la capacidad de recibirla con gozo, mas no retener la palabra. ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver, 47. Dice, y no tienen raíz, pero no tenían raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto habla de que la falta de raíz produce no permanecer, no prosperar, que es lo que leímos en Josué 1:8. La idea de sembrar una semilla es que prospere hasta que dé fruto. Entonces se necesita cumplir, oír, hablar la palabra y meditar la palabra. Son tres cosas que necesitan. Pero los que cayeron en pedregales solo cumplieron la primera. ¿Ve? Porque es importante, no es el lugar correcto donde debe ser sembrado. ¿Por qué? Porque no tenían raíz. Su raíz se pudre pronto. Ese es el peligro de que se seque la raíz. Mira Isaías 5:24 que dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Esto qué me está diciendo? Que su raíz se pudrió. ¿Por qué?
porque la palabra se desechó. Y lo de Josué 1:8 no se cumplió. Hablar la palabra, que no se aparte de tu boca la palabra de la ley para meditar en ella de día y de noche. Se desechó la palabra. Y entonces, ¿qué pasó? La raíz se pudrió. Y es imposible que haya una planta prospere si la raíz se pudre. Una vez que la raíz se pudre, se acabó la planta, se murió. Entonces miren qué terrible. Tenemos que tener cuidado que la semilla que nosotros sembramos no caiga sobre piedra, sobre pedregales. Isaías 40:24 dice: como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto sopla en ellos, se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. Y esto dice que el tiempo de prueba, cuando viene la prueba, se apartan. ¿Por qué? Porque su raíz se pudrió, porque desecharon la palabra. Y quedan, dice, como que si nunca hubieran sido plantados ni sembrados. Nunca existió esa semilla ahí. Y qué terrible que eso se vaya a producir en nuestra tierra. Que algún día sembramos esa semilla, pero nunca se dio una evidencia que son, como dice Isaías 40:24, como que si nunca hubiéramos sembrado semilla. Y qué tremendo es, porque vemos familias, demasiadas familias, que antes, usted tal vez ha escuchado gente que dice, mis abuelos fueron cristianos. Fíjese usted, mis abuelos fueron cristianos, pero ya mi papá no, ni nosotros tampoco, los nietos tampoco. ¿Qué pasó allí? Se sembró semilla en pedregales, como que si nunca hubieran sido plantados. ¿Por qué? Porque su raíz se pudrió, porque se desechó y se abominó la palabra del Santo de Dios. ¿Ve qué tremendo? Qué cuidado tenemos que tener nosotros, porque nosotros no queremos. Qué lindo que nosotros estemos prosperando en el Señor, y qué hermoso es eso. Y creemos que estamos sembrando la semilla, pero tal vez ni lo vayamos a ver, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, desviados sin conocer a Dios, como que si nunca hubieran conocido a Dios, ¿de qué nos sirvió sembrar si lo hicimos mal? Si lo sembramos en pedregales, es como que si nunca hubieran sido sembrados, porque su raíz se pudrió, porque no se sembró en el lugar correcto. No pudieron permanecer, y el Señor nos manda a permanecer. Miren, Proverbios 12:3 dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Miren qué hermoso. La raíz de los justos no será removida. La bendición de permanecer y de sembrar en una buena tierra. La semilla que se siembra en buena tierra, esa va a permanecer. La raíz de los justos, dice, no será removida. Proverbios 12:12 dice: codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos, ¿qué? Dará fruto. ¿Por qué? Porque no será removida. ¿Por qué? Porque va a permanecer. ¿Y por qué va a permanecer? Porque se sembró en buena tierra, no fue en pedregales. Por eso es importante que sembremos en buena tierra. Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto está hablando de pacto. Comer la carne y beber la sangre de Cristo está hablando de estar en el pacto, de permanecer en pacto. Cuando estamos en pacto, enseñar el pacto, en que la semilla vaya con pacto para que puedan permanecer los nuestros, y Dios en ellos y ellos en él. Qué hermoso. Y con esto termino. Creo que no vamos solo lo voy a leer. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, miren, volvemos otra vez a Josué 1:8. Si guardáis mis mandamientos, si obedecieres mis mandamientos, está diciendo, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando veamos lo que es sembrar en buena tierra, vamos a profundizar en estos versículos, pero hay que tener paciencia. Este tema no es para desesperarnos, es para que nos revisemos y que tengamos paciencia. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tenemos que orarle al Señor para que esta lluvia temprana y tardía llegue a nuestra casa, y que tengamos paciencia y que confiemos en Dios, porque sabe, uno dice, sembré en tierra, sembré mal. Hay una esperanza, y me encantó Isaías 53:2, porque dice la palabra, hablando de Jesucristo, del renuevo, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Jesús fue levantado como raíz de tierra seca, subirá. Dice, se levantará como raíz de tierra seca. Eso me habla y me da esperanza. Y dice, sí, Jesús, Él vino a dar esperanza porque Él fue levantado como raíz de tierra seca. Y esto el Señor nos está diciendo hoy. Tengan fe, tengan esperanza. Puede que ustedes vean que hay raíz en tierra seca, pero el Señor fue levantado. Y si el Señor Jesús fue levantado como raíz de tierra seca, los nuestros también van a ser levantados. Esperemos con paciencia y clamemos al Señor por esa lluvia temprana y tardía, para que haya humedad, para que los nuestros, la semilla que reciban los nuestros, nuestra familia, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, sea una semilla que reciba la lluvia, que reciba la humedad que el Señor demanda para que esa semilla dé fruto. ¡Qué bendición! Oremos para que podamos permanecer en el Señor, a permanecer en el Señor, y que podamos sembrar la semilla como el Señor lo quiere. Así es que la siguiente vigilia vamos a hablar de la semilla que es sembrada en espinos. Y por último, vamos a hablar de la semilla que es sembrada en tierra fértil. Amén. Dios les bendiga y espero que esta palabra sea de bendición para cada uno.